Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de la Náusea TV. El día de hoy estoy con Jesús Medina y queremos tocar un tema que tiene que ver con la reforma político-electoral que se ha planteado por parte de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador y de algunos otros actores involucrados en ella. Eh, y en particular, bueno, tocar el tema a raíz de la marcha que se suscitó el domingo 13 de noviembre pasado, en la que, bueno, podemos discutir la cantidad de asistentes y demás, pero lo cierto es que hubo una movilización, supuestamente, o al menos el argumento que esgrimían, en defensa del Instituto Nacional Electoral. Entonces estoy con Jesús Medina y queremos precisamente platicar un poquito primero en qué consisten las propuestas de reforma, porque como bien saben, bueno, procuramos analizar las cosas un poquito más allá del calor inmediato de los hechos y de las declaraciones y demás. Entonces, pues darle un poco de contexto a qué es lo que se está proponiendo desde la Presidencia de la República, los puntos más importantes de esa reforma constitucional planteada y posteriormente analizar pues qué es lo que significa la marcha, quiénes la convocan, quiénes asisten, qué repercusiones puede o no tener. Y bueno, en ese sentido te cedo la palabra, Jesús, para una primera introducción. Sí, gracias Héctor. Bueno, un saludo a todo nuestro auditorio nuevamente. Es muy importante trabajar este tema justamente, pues por supuesto por la marcha que se vivió el domingo pasado, pero sobre todo para analizar un poquito más que la marcha, todo este juego político que se está orquestando alrededor de tanto de la reforma como de la oposición a esta reforma, ¿no? Y al respecto, como señalabas, rescatar algunos puntos de la reforma, no vamos a entrar tan a profundidad, pero bueno, lo importante es, ¿cuáles son los puntos centrales de esta reforma? Bueno, el primero, y que es uno de los más importantes, porque justamente es parte de las críticas, es que el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas, por cierto, porque también va a añadirse eso, va a ser el INEC, se va a mantener como un organismo autónomo, es decir, no se va a volver, digamos, a lo que era antes de que se creara el IFE, que era pues que las elecciones las organizaba directamente una estructura dentro del gobierno, ¿no? Esto es algo muy importante porque, bueno, incluso dentro de la democracia liberal, el que se cuente con organismos autónomos es muy importante para asegurar hasta cierto punto la competencia justa, ¿no? Entre los partidos. Por otro lado, un punto muy importante y que ha sido de los que más ha tenido apoyo, digamos, ha sido la cuestión de la reducción de diputados y senadores, ¿no? Pasando de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96, eliminando los puestos de representación proporcional. Podríamos entrar tal vez en otro capítulo un poco la cuestión de por qué se creó la cuestión justamente de los diputados y senadores proporcionales, como este mecanismo de tratar de generar mayor competencia al interior de las cámaras, etcétera. Lo cierto es que, digamos, la naturaleza de estos plurinominales, digámoslo así, en los últimos años en México, pues ha sido una fuente de crítica constante, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, ahí a Carmelita Salinas, ¿no? Que no podemos decir que sea un gran garante de la democracia. Y, por supuesto, la crítica que hacía Andrés Manuel, que es la cuestión del gasto público, ¿no? Pagarle a tantos diputados y senadores para que vayan a dormir, pues tampoco es tan, tan fácil de defender hasta cierto punto, ¿no? Los consejeros, esto también es un punto muy, muy importante y creo que es, digamos, el meollo central de la reforma y lo que está haciendo que se genere esta oposición, que es la reducción de 11 consejeros a 7 y ahora que sean propuestos por los tres poderes y elegidos por voto popular en elecciones abiertas. Estos puestos de los consejeros eran acordados entre los partidos políticos al interior del Congreso de la Unión y como tal, el partido mayoritario, digamos, el que tenía mayor capacidad dentro de las cámaras, era el que imponía hasta cierto punto a estos consejeros. Y también lo que hay que ver es el periodo tan extendido que manejan, ¿no? El líder ahorita creo que va a cumplir que 12 años, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, es la estructura principal de la democracia mexicana y que estos actores tengan tanto poder dentro de ella es muy preocupante, ¿no? Por otro lado, un punto también muy aplaudido ha sido el financiamiento público a partidos solo en campañas para dejar de estarlos manteniendo en el periodo entre campañas. Este tipo de temas han sido tratados incluso a nivel mundial, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a qué tanto el gobierno tiene que darle dinero a los partidos para las elecciones
Y este ha sido, digamos, un punto controversial, porque si no lo hace el gobierno, pues otros actores lo pueden hacer aún más, ¿no? El punto aquí es que no es quitarles el presupuesto en campaña, sino dejar de mantenerlos entre campañas, ¿no? Y que se empiezan a mantener por sí solos, como lo hacen algunos. Morena lo hace a partir de las cuotas solidarias que sus diputados, senadores, etcétera, tienen que aportar al partido, lo cual lo hace una propuesta interesante, ¿no? Eh, y por otro lado, por ejemplo, un punto muy importante era la disminución del porcentaje de votación necesario para una consulta vinculante. Ya hemos hablado de eso en ocasiones, en capítulos anteriores donde hablamos de las consultas, ahora queriéndolo bajar del 40 al 33% del padrón electoral, lo cual es también muy interesante para que estas consultas tengan una función más real en la política, ¿no? Y por último, la eliminación de los órganos electorales locales. Esto es un punto muy importante porque podría vincularnos a la capacidad que las marchas tuvieron a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al estar desapareciendo lo que son los soples, que son una importante base del gasto público, estás afectando directamente puestos de trabajo y funcionarios que no tan fácilmente van a aceptar que se les quite su trabajo, ¿no? Y aquí también se viene otro problema, ¿no? Que al eliminar los órganos locales, pues las elecciones sí quedan centralizadas hasta cierto punto en la estructura nacional, lo cual hasta cierto punto sí podría ser una fuente de crítica con respecto a las posibilidades que las estructuras nacionales van a tener para imponer sus procesos y sus elecciones en los ámbitos locales, ¿no? Esto sería, Héctor, a grandes rasgos, los puntos más importantes de la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel hasta ahora. Sí, gracias, Jesús. Y como dices al principio, yo creo que es importante discutirlo precisamente porque no se da voz a análisis, digamos, desde la ciencia política o desde la academia a este tipo de puntos particulares que tú has puesto sobre la mesa y nos vamos más por el discurso, que si la marcha, que la fregada. Pero digo, yo creo que sería interesante, por ejemplo, plantear que el INE lleva apenas 25 años de vida autónoma. Si bien se constituye desde antes, es en el 96 apenas cuando la Secretaría de Gobernación deja de estar en la presidencia del Instituto Federal Electoral en su momento. Luego, en el 2014, se da esta reforma que precisamente tiene a Lorenzo Córdoba en la presidencia extendida, que se pasa de Instituto Federal Electoral a Nacional Electoral. Y empiezo, por ejemplo, analizando algunos de los puntos que comentas, esto último de los soples. Hasta cierto punto, la reforma del 2014 ya le quitó bastantes atribuciones a los organismos locales. Entonces, efectivamente, pues se convierten prácticamente en elefantes blancos con un montón de presupuesto, con un montón de consejeros también a nivel local, que pues efectivamente la mayor parte del tiempo están dizque, haciendo cursos, promoviendo la democracia, dicen ellos, pero lo cierto es que se van un montón de recursos ahí. La cuestión de la federalización, bueno, es problemática no solo en términos electorales, sino en términos educativos, en términos del sector salud, y por supuesto, es algo que habría que debatir cuál tendría que ser el papel de las entidades federativas en términos electorales. Por ejemplo, el tribunal que resuelve todo es el Tribunal Federal. No hay tribunales estatales para ese tipo de cuestiones. Entonces, esa es una, por ejemplo. Digamos, no hay sistema de representación perfecto, no hay sistema de representación ideal. Todos los mecanismos de representación, ya sean con listas uninominales y plurinominales como las que teníamos o las que tenemos hasta ahora, tienden a darle una sobrerepresentación al partido que está en el poder, al partido mayoritario. También lo hacen las plurinominales, aunque en menor medida. Entonces, la propuesta que si van a quitar a los pluris, que si van a reducir el número de diputados y de senadores, particularmente en la Cámara de Senadores, me parece importante borrar esa sobrerepresentación. Pero yo creo que lo que habría que debatir en ese sentido es que precisamente a quién se le está otorgando el control de armar esas famosas listas plurinominales. Y lo que vamos a ver es que si de por sí la participación ciudadana, si tú quieres llamémosle así, dentro de los procesos actuales es reducida, pues una vez que el partido tenga el control de formar esas listas, son las dirigencias de los partidos efectivamente quienes van a manipular todo el proceso electoral. Y también hemos discutido lo que ha pasado, por ejemplo, con Morena, cómo ha sido la presidencia del partido en conjunto, bueno, con quizá otros actores, quienes han formado las candidaturas. Entonces, si ahora se va a hacer por lista, hasta cierto punto borras la necesidad de hacer campaña, porque efectivamente va a ser una lista conformada por las dirigencias de los partidos la que se ponga a votación. Entonces,
suena interesante, en el discurso se decía, es que vamos a quitar a los pluris. Pues lo cierto es que no, sino que los vamos a hacer todos pluris. Que sean menos, yo creo que es importante. Son demasiados diputados, son 500 diputados los que tenemos, creo que se podrían reducir, pero no sé si este sistema de representación que es puramente proporcional sirva para ciudadanizar el ejercicio democrático. Que puede tener, insisto, una mayor representatividad, probablemente sí, pero la cuestión es pues la misma de siempre. En realidad no tenemos una democracia, tenemos una partitocracia y vamos a ver que las élites de los partidos se consolidan en ese sentido, en el poder armar las listas y decir quiénes son los que van a entrar. Eh, con las sabidas disputas por las posiciones y demás. Habría que decir también que, pues que no está claro efectivamente qué es lo que se va a discutir. Había más de 100 propuestas de reforma, no está todavía el dictamen de puntos constitucionales, entonces no está claro cuántos de los puntos que mencionaste, que yo creo que todos son importantes, cuántos pasarían eventualmente a ser discutidos y cuántos se quedarían, bueno, solamente en el discurso que escuchamos las semanas anteriores. Déjame decirte una cosita más que quería yo comentar. Claro, La cuestión de los... sí, Sí, perdón, y no, creo que es muy importante justo lo que estás planteando, porque esas críticas que tú señalas, o esas debilidades en las posturas, creo que es justamente lo que se tendría que estar discutiendo. Pero por otro lado, la oposición, digamos, al partido hegemónico que es Morena ahorita, se ha centrado en tratar de defender a los consejeros del Tribunal Electoral, lo cual es o sea, faltan mucha capacidad para poder defender algo como eso, cuando los puntos que tú señalas justamente y muchos otros digamos, la base de la crítica que tendría que estarse extendiendo hacia esta reforma y hasta dónde nos va a ayudar para generar una democracia liberal aún, pero un poco más competida, ¿no? efectivamente, eso era el último punto que quería tocar, la cuestión de los consejeros, ¿no? Son 11 consejeros los que están actualmente. Se ha reproducido en prensa los gastos millonarios, los lujos a los que tienen acceso, y vimos que efectivamente están haciendo campaña no desde ahorita, sino desde elecciones anteriores, prácticamente en contra del gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador. Entonces, bueno, son estructuras que están consolidadas, ahora repetir lo mismo. Yo no sé si proponer que sean electos mediante voto público sea la mejor alternativa, no tanto porque el discurso que se da desde la derecha de decir que no, que es que el pueblo no puede opinar. No, efectivamente sí puede y probablemente mucho mejor que ellos. La cuestión es que no hay una conciencia de participación democrática, entonces lo vimos, por ejemplo, en el caso de las consultas. No se llegaba, pero ni de lejos al 40%, ni siquiera al 33% que se está proponiendo. Son niveles de votación a los que estemos acostumbrados, salvo para elecciones de presidente de la República. Entonces, si ahora vas a organizar una elección más para que la gente vote por consejeros electorales, que insisto, es un ejercicio al que no estamos acostumbrados, pues cómo se llevaría a cabo ese procedimiento, ¿no? De concientización de que efectivamente participar de esa forma sería algo positivo. Ahora, de una u otra forma, pues las propuestas para consejeros no van a dejar de estar manejadas, tanto como bien lo comentabas, por los tres poderes de la República, ¿no? Representando ciertos intereses. Entonces, es interesante la cuestión de las consultas, lo vimos en un par de ocasiones ya pasadas, las consultas que se han hecho de manera institucional, y hemos visto efectivamente pues, que la gente no está acostumbrada a participar, y mucho menos cuando se desalienta desde las mismas instituciones, ¿no? Pero sin duda, bueno, una serie de puntos, la cuestión del financiamiento, es una cuestión a debate también. Yo creo que todos coincidimos en que es excesivo el financiamiento que tienen los partidos políticos. Mucho se ha hablado de lo que se le otorga al INE, por ejemplo, en la ley de egresos de la Federación, pero lo cierto es que la mayor parte del presupuesto del INE no es para el INE, sino que es para los partidos políticos. Entonces, ¿van a estar los partidos políticos dispuestos a aprobar una reducción a su propio gasto? Pues yo lo veo complicado, ¿no? Sin duda, sobre todo me llamaba la atención cuando se presentó la reforma que tiene ya un par de meses y se fue postergando con esta discusión de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera, que son puntos que no hemos debatido desde hace mucho tiempo. Venimos, bien, la democracia más o menos funcional que tenemos, porque es cierto que el INE ha sido un actor relativamente funcional dentro de esta democracia liberal que tenemos, pero no hemos discutido a fondo grandes muchos de los temas que toca esta reforma, y creo que fue una oportunidad, o puede ser todavía una oportunidad, de ponerlo sobre la mesa y de llevar a discusiones serias, más allá de lo que se pueda decir en medios hegemónicos y por las calles. No sé si quieras tocar algún otro punto respecto a lo que se propone en la reforma, o quieras que empecemos a analizar qué fue lo que pasó el domingo pasado. No, yo creo que sería bueno pasar justo a la marcha para terminar de cerrar este círculo de lo que está significando políticamente en este momento, ¿no?
Adelante entonces, Eh, bueno, al, ajá. sí, al respecto, bueno, es importante revisar la marcha, no desde tampoco desde la caricatura que hace AMLO de la misma, ¿no? Porque eso es también no tomar en serio a la oposición, a su gobierno y la oposición a todos nosotros también, ¿no? Aquí las críticas a AMLO se han extendido, pero también se tienen que extender a este tipo de ejercicios. ¿Y por qué? Porque, bueno, sin demeritar el número de asistentes, que ya podemos hablarlo un poquito más adelante, eh, el leer, el ver los rostros de las personalidades que estuvieron en esa marcha te hace cuestionar mucho sobre cómo este repertorio, como un repertorio modular de la acción colectiva, ¿no? Esta estrategia de movilización popular que en el pasado, ni tan el pasado, todavía en el siglo X, inicios del siglo XX, se veían como estos comportamientos anómicos, ¿no? Como síntomas de estas multitudes irracionales que trataban de impulsar o sacar sus frustraciones de esa forma, ha recibido una legitimación constante en todo ese tiempo. Y cuando ves este tipo de personajes marchar, en verdad te llama la atención sobre cómo ha cambiado la imagen de lo que eran las marchas, ¿no? Bueno, entre las personalidades del pasado, Fox, eh, Madrazo, El Bester, Carlos Alarraqui, de la actualidad, pues Marco Cortés, Lili Telles, Claudia Ruiz Massieu, y por qué no, los impresentables Claudio Pérez González y Alito Moreno, ¿no? Que por cierto se llevó por ahí sus vituperios también por parte de los mismos marchantes, porque bueno, dicen que no está sirviendo para nada para enfrentar a Andrés Manuel. Eh, Más allá de estas personalidades que se juntaron ahí y de la amenaza que nos extendió a todos, no solo a Andrés Manuel Fox, de presentarse a las elecciones en 2024, perdón, este, lo importante es el número. Todos digamos, generamos hasta cierto punto una imagen caricaturesca de lo que Frena intentó hacer con el plantón en el Zócalo, porque era a todas luces risible, pero esto ya no lo es tanto, porque a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México quiso, como siempre, desestimar los números, hablando de 10,000 participantes y que los organizadores también se volaron la barda hablando de 500,000 de personas, las cifras más, digamos, exactas de 60,000, 70,000 personas es bastante, considerando que es una marcha pues convocada por la derecha y en un entorno en el cual el presidente sigue teniendo un alto nivel de legitimidad entre la población, ¿no? Pero aquí lo importante también es analizar, digamos, el entorno en el que, perdón, las características de quienes se movilizan, porque bueno, aquí creo, al menos yo, no nos vamos a tragar tampoco el cuentito de que todos somos iguales y de que no importa si eres rico o pobre, eres un ciudadano igual, porque pues, es evidente que no lo es, pero las características de los movilizados es muy importante porque incluso entre estos opositores hay categorías. No es lo mismo los que llegaron en camiones, con camisas, dadas por un patrocinador, como ellos le llaman, porque por supuesto no eran acarreados, e incluso con un desayuno ofrecido, no es lo mismo a los que llegaban con guaruras. No, entonces, y esto es muy importante porque el lenguaje, todos vimos estos cortos en Twitter y en demás plataformas con críticas hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador más allá de la reforma. De hecho, la mayoría de los entrevistados ni siquiera sabían qué es lo que contiene la reforma. Incluso apoyaban algunos puntos de la reforma sin saberlo, al ser entrevistados por los reporteros. Pero el problema es que los dichos de indio de Macuspana, patarrajada, etcétera, no son las palabras que dirían, o al menos no en público, a gritos y frente a una cámara, una señora respetada de la Roma. No, provinieron de una señora con un entorno más común al general de las marchas, ¿no? Una persona, digamos, común de la ciudadanía mexicana. Y eso tiene que ver justamente con el discurso que se está construyendo. AMLO no puede seguir diciendo que estas marchas de la oposición de derecha son fifís porque no lo son.
Hay gente ahí dentro que no corresponde, digamos, a la clase empoderada y a los intereses empresariales que él tanto critica. Es gente que genuinamente está molesta con el gobierno de Andrés Manuel y que por supuesto también se dejaron llevar por la campaña mediática que tanto el INE como los medios de comunicación impulsaron, que fue que esta reforma iba a acabar con el INE y nos iba a regresar a los tiempos de las elecciones del viejo PRI, lo cual, por supuesto, como ya hemos señalado, es una total mentira, ¿no? Y esto es muy importante, de nuevo, porque si bien la derecha y la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado cuajar una unidad y un proyecto capaz de hacerle frente a la abrumadora mayoría que tiene Andrés Manuel, procesos como estos sí ponen en tela de juicio la capacidad que tiene el gobierno de Andrés Manuel para plantear, digamos, cara a las campañas mediáticas que la derecha está construyendo, ¿no? Sí, de acuerdo. Continúa. De acuerdo. Mucho, creo que cada 8 días el presidente saca estas encuestas de opinión, de valoración de líderes políticos, ¿no? Insistiendo siempre en que solamente está por debajo de Narendra Modi, el presidente de la India, y que el que le sigue es él, ¿no? ¿Cómo es el de Macuspana, Tabasco? Entonces, pero el índice de aprobación es altísimo, efectivamente, cerca del 60, suele rondar entre el 65 y el 70%, pero pues eso deja un 30% de la población que evidentemente no está del todo contenta con las políticas de gobierno de López Obrador, o peor aún, como bien dices, que se deja llevar por este discurso hegemónico que dice que el país que se está convirtiendo en Venezuela, etcétera, etcétera, y el discurso que ya conocemos, no de ahora, desde hace ya algunos años. Pero pues efectivamente eso habla un poco de lo que comentaba yo en la participación pasada, ¿no? La falta de educación política que tenemos en términos sociales, en términos culturales. No todos tenemos el acceso a otro tipo de medios que no sean la televisión hegemónica, las estaciones de radio que reproducen estas mesas supuestamente de análisis y que están sesgadas efectivamente hacia un lado. Por otro lado, pues habría que lamentar también que la cuarta transformación, más allá de la mañanera, que cada vez que se vuelve un espacio de confrontación y ya ni siquiera de propaganda política que podría ser útil en un buen sentido, sino de estar confrontando directamente a ciertos grupos de la población que terminan por alienar a ciertas bases de apoyo, amén de que, bueno, a otros grupos se han alienado por otras situaciones. Pero lo cierto es eso, que habría que lamentar que más allá de la mañanera, pues la cuarta transformación no ha podido construir espacios mediáticos de difusión de información, de discusión, si quieres, con un poco más de criterio, que pueda llevar la discusión pública, la discusión política por otros caminos y no efectivamente a los gritos que vimos en la calle y a la profunda ignorancia que se veía en las entrevistas que se hacían a los asistentes, que como bien comentas, pues efectivamente no tenían ni idea de lo que va la reforma, porque no es algo que se haya mediatizado. Vamos a reducir a los pluris, sí, muy bien. Vamos a bajar el financiamiento, sí, pero ¿cómo? O sea, no se explicó nunca esa reforma político-electoral con la profundidad con la que se debió haber hecho, aprovechando los medios de comunicación públicos para que se hiciera llegar efectivamente qué es lo que se estaba proponiendo y no dejarle a la derecha que montara todo este discurso que dice que hay que defender al INE porque es la garantía de la democracia y que si no López Obrador se va a reelegir de aquí a la eternidad. Entonces, efectivamente, pues esos discursos, yo en algún momento grabamos un programa sobre cuando estaba el campamento de Frena. Dice, pues como bien decías al principio, Frena es efectivamente para reírse y nada más basta ver a su líder, a ¿qué? Gilberto Lozano, que se cae cuando está grabando, que con sus discursos ahí, religiosos, por supuesto, y que últimamente parece que le tira más a la gente de la derecha que al propio López Obrador por tibios, ¿no? Pero una cosa es Frena y otra cosa es cuando vemos una movilización de este tipo con todos los recursos que se le inyectaron, salieron camiones de varias ciudades de la República, efectivamente no vamos a pensar que son acarreados, pero que fueron patrocinados amablemente por algún empresario que con miras a salvar la democracia, ¿no? Pero este tipo de manifestaciones muestran un músculo relativo, no lo vamos a comparar con el del señor presidente, pero un músculo sobre todo en términos económicos y de manipulación de la agenda mediática que tarde o temprano puede tener sus repercusiones políticas. Sabemos que no va a ser en el 24, pero no sabemos cómo va a estar para el 30, quién pueda regresar en ese momento. Decía ser patético ver a personajes como Roberto Madrazo, campeón del fraude electoral, a Vicente Fox, etcétera, etcétera. Pero no sabemos qué figura pues, sí pueda surgir que a lo mejor para el 2030 pueda proponer alternativas, ahí sí regresivas para el país.
Entonces, pues seguir atendiendo, como dice, el presidente ya convocó a su propia marcha y ya sabemos lo que va a pasar. Esa sí probablemente tenga 500,000 de asistentes, ¿no? Entonces va a ser la herramienta para que la mañanera se diga que no, pues es que los fifís no convocan a nadie. Pero no es cierto. Ojo, esa parte de la derecha va a estar ahí y va a seguir estando ahí y va a jalar también a clases precarizadas, si tú quieres, en la medida en la que no se encuentren fuentes de empleo, en la medida en la que sigan ciertas condiciones socioeconómicas no de la mejor forma y habrá que seguir atendiendo ese crecimiento. Hay una conferencia, no tengo muy clara la fecha, que prácticamente es una conferencia del Partido Republicano aquí en México, aglutinando a varios sectores de la ultraderecha. Una nota de hace un fin de semana, 2 fines de semana, un concierto en la Ciudad de México, en una colonia del centro prácticamente, ¿no? Un concierto pro-nazi. Entonces, esos sectores de la derecha ahí están, y como dices, no sirve de nada denostarlos desde la mañanera si no se trabaja efectivamente en construir pues, conciencia política en su sentido amplio, creo. Claro, no, y bueno, dos puntos. A veces parece que la capacidad para interpelar a estos agentes de derecha, digamos, proviene justamente de gente que critica también a AMLO. O sea, por ejemplo, los análisis más profundos que he visto hasta ahora tanto de la reforma como de la marcha, que no se basan solamente en reírse de la ignorancia de toda esta gente, que también se vale, pero no como fines académicos ni políticos, han venido sin embargo, han venido de la jornada, que también han extendido críticas al gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos en los que más lo han hecho ha sido con respecto a la militarización, bueno, a la reforma con respecto a la seguridad y a todo el proceso de reparación del daño a las víctimas de la represión, ¿no? Entonces, como dices, preocupante que Morena, con todo el aparataje que tiene, con toda la capacidad, con toda la fuerza política y económica que tienen, no logren cuajar una postura mediática más allá de los cortos de lo lamento, no recuerdo su nombre, del hermano de Facundo. Entonces, es preocupante esto y sobre todo porque, bueno, veamos algo claro. Eh, yo dudo que la derecha siga marchando o lo haga tan constantemente. ¿Por qué? Porque justamente las marchas como repertorio de acción colectiva no son un fin en sí, no es salir a marchar y que me vean y con esto voy a cambiar la realidad, porque así no funciona la política. Las marchas funcionan para, sí, mandar un mensaje de somos muchos al gobierno, a las autoridades, a los antagonistas, como un mecanismo también de gestionar una identidad colectiva interna, es decir, para que los participantes se sientan uno dentro del movimiento y puedan generar más, pero es una parte del repertorio de acción colectiva que van a hacer, y más aún cuando la derecha no está acostumbrada a hacer acciones colectivas. La derecha está para pelear dentro de las instituciones que ellos mismos han creado. Entonces, creo que lo importante es que aunque ya no vayamos a ver muchas más de estas, yo considero, sí, atendamos justamente a que en el tiempo que le queda a Andrés Manuel, si bien se ve muy, muy, muy difícil que Morena no gane las elecciones siguientes, sea quien sea el candidato, sí podemos ver, atender a un desgaste considerable de la capacidad que Morena ha tenido dentro del gobierno y al crecimiento constante de ese tipo de gobiernos. Ya mencionabas la reunión que van a tener los intereses norteamericanos dentro de México, pero pues también podemos atender hace un mes con la reunión que tuvo allá Calderón y Cedillo con los españoles, que también ya hemos hablado anteriormente que tienen muchos intereses en México desde la derecha, y entonces va a ser muy importante que analicemos estos procesos tanto a nivel político como a nivel social, ¿no? ¿No? Y de acuerdo, yo creo que va por ahí. Efectivamente, va a ser difícil que veamos a la derecha en las calles. No es su lugar favorito, seguramente. Pero sin duda se trató de un golpe de un golpe de mano, ¿no? O sea, señalar sí podemos convocar hasta cierto punto. Llama la atención que, por ejemplo, algo tan nimio como la defensa del INE, como la supuesta defensa del INE, fue el punto que logró aglutinarlos ahora sí en torno aunque sea un eslogan, a un discurso, no por ejemplo la cuestión de la militarización, ni disputas que se han tenido previamente,
pero sí, cuando se toca, se quiere modificar a un organismo que sabemos todos cómo funciona, sí se logró aglutinar hasta cierto punto a 80,000, 60,000, 50,000 gente, si tú quieres, pero digo, yo creo que lo que hay que atender es sobre todo la movilización de recursos en términos económicos, que eso conlleva y lo que puede significar en un momento posterior si, si siguen estando estas disputas. Ahora, con lo que yo cerraría nada más, es preocupante hasta cierto punto que sea López Obrador el que tenga que salir a la calle el 27 de noviembre, me parece, para convocar a 500,000 de personas a marchar. Yo no sé si el propio López Obrador estaría de acuerdo en que él es más grande que la Cuarta Transformación y más grande que el partido. Digo, evidentemente lo sabe, pero en términos de un proyecto político, yo no sé si él esté consciente de lo que ello implica. Eh, Quizá no sea lo más sano para la política del 4T, seguramente no lo es, y evidentemente, bueno, veremos cómo sigue desarrollando estos acontecimientos. Yo nada más cierro diciendo, muy probablemente la reforma constitucional no pase, tal como pasó con la cuestión de la reforma eléctrica, tal como pasó con las reformas de seguridad. Ya está el plan B, que fue lo mismo que pasó con la reforma eléctrica y las reformas de seguridad, que es tocar o hacer modificaciones solamente en un sentido legal, sin llegar a nivel constitucional. Y si es eso, bueno, pues las reformas van a ser muy tibias de nuevo, quedarse muy cortas, pues porque hay que tocar la Constitución para tocar a uno de los organismos autónomos que forman parte del andamiaje del Estado mexicano. Pero sin duda creo que era una oportunidad interesante para reflexionar los dos temas que hemos tocado, digamos, los puntos sobre la organización de los sistemas electorales, de los regímenes de participación y la cuestión de la campaña mediática, la respuesta de la derecha, de los sectores de oposición a López Obrador. No sé, Chucho, si quieras agregar algo. Sí, claro, bueno, como bien señalabas, la reforma va a ser rechazada al menos a como está ahora. Y nos hemos dado cuenta desde un principio por cómo ha impulsado las reformas Andrés Manuel, cuáles son las que va a presionar hasta el final y en cuáles va a doblar las manos. Eso es más que claro. Y sobre todo porque, bueno, parece que la oposición, digo, esto nunca se trató de la reforma electoral. Eso es más que claro. Esto fue una excusa para generar oposición a Andrés Manuel. Y sobre todo porque digamos, la reforma les conviene a ellos, ¿no? Lo mencionaban justamente en un programa de los periodistas, que fue dado que ahorita van a salir muchos, algunos de los consejeros, se les acaba su periodo, pues va a volver a pasar lo mismo. El partido mayoritario, que ahora es Morena, va a imponer a sus propios consejeros. O sea, eso es lo que les conviene a ellos, a cierto punto. La reforma hasta cierto punto les daría chance a la oposición, pues de tratar de manejar un poquito más los candidatos. Pero el punto es que a largo plazo tampoco les conviene, porque el único presidente que ha logrado generar tal legitimidad como para que él influya de forma tan avasalladora en la opinión de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, por supuesto no de nosotros, pero sí de muchos, eh, no la va a tener nadie. O sea, sí gane el PAN en dos sexenios, es muy difícil que lo haga con la aprobación que está teniendo él, ¿no? Entonces, pues sí, la reforma no va a pasar, veremos el plan B, con qué punto se queda y con qué es lo que genera para el cambio. Y veremos también, por supuesto, qué otros movimientos hace antes de que termine su sexenio, ¿no? No creo que se quede en esto y pues va a ser muy importante seguir atendiendo el clima político. Gracias, Héctor. Sí, efectivamente, abril del 23 terminan 4 consejeros, entonces o los escoge Morena en el Congreso, o si pasa la reforma, pues los escogerá Morena en las urnas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no cambia mucho en ese sentido, pero efectivamente el acompañamiento que tiene López Obrador en las calles no lo tiene ni lo tendrá nadie por un buen tiempo. Entonces, por aquí la dejamos por ahorita, seguiremos atendiendo estos temas seguramente y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.